¿Cómo se cría a alguien que va a cambiar las reglas del juego? ¿Se nota desde chico cuando hay talento o el camino se va haciendo al andar? Nosotras somos Emilia Frigerio y Violeta Santamarina. En Madres de salimos a buscar la palabra de las mujeres que mejor los conocen. Las mamás de algunos de los argentinos más destacados del deporte, la cultura, los negocios y la vida pública. Charlamos con ellas donde viven, donde crían, donde recuerdan. En sus casas, sus cocinas, sus bares de siempre. No hay estudio ni escenografía, solo una charla real, íntima, llena de ternura, humor y sabiduría. Hoy hablamos con Nancy. Ella es la mamá de Gusti Fernández, gran jugador de tenis argentino, referente del deporte adaptado y campeón de Grand Slam. Nancy nos cuenta cómo fue la etapa inicial de su hijo, cómo arrancó y cómo llegó a convertirse en una de las figuras más destacadas del tenis argentino. Bueno, primero y principal, gracias por recibirnos. Qué placer esta conversación y bienvenido. Le doy la bienvenida al origen de Gusti Fernández. Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buen día. Buen día. ¿Te acordás por qué Gusti y por qué Gustavo? ¿El nombre? Sí, porque en realidad yo tengo un hijo más grande que se llama Juan Manuel, porque mi suegro, que yo no lo conocí, se llamaba Manuel Fernández. Cuando yo quedé embarazada y nos enteramos que iba a ser un varón, mi marido me dice, yo quiero que mi primer hijo se llame como mi papá. Y no, en ese momento yo digo, era su papá, era como, bueno, que hoy es como que hubiese preferido no ponerle nombres de porque sabe un montón de cosas, la biodecodificación. Exacto. Pero resulta que unos meses antes nace mi sobrino y mi cuñada le pone Manuel. Entonces iban a ser primos hermanos. Le digo, Gustavo, ¿cómo le vamos a poner Manuel? Bueno, hubo debate, hicimos sorteo, yo quería Gonzalo Federico, él dijo, bueno, Juan Manuel, y en el sorteo salió Juan Manuel, y bueno, quedó Juan Manuel. Cuando quedé embarazada de Gusti me tocaba elegir a mí, y unos meses antes de que nazca Gusti dice, a mí me gustaría tener un hijo que se llame como yo. Pero te tocaba elegir a vos. Claro, pero hay, viste que uno siempre termina cediendo. Era varón, qué sé yo. Y dije, bueno. Y pobre Gusti se llama Gustavo Esteban, porque el segundo nombre es el que elegí yo. Un nombre real de vicio, porque en realidad, ¿para qué dos nombres? Encima también mi papá se llama Esteban, entonces pobre, los dos tienen la biodecodificación. Karma ahí. Pero ¿Y siempre fue Gusti? Y porque en realidad Gusti era mi marido de muy chico jugó en la primera con adultos, entonces era Gustavito, Gusti, y fue Gusti hasta que nació Gusti. Cuando nació Gusti, él empezó a ser Gustavo y Gusti, porque... Y sí, ¿te acordás cómo se hubiera llamado si era nena? Gusti. María. Ay, qué lindo. En realidad yo tenía una hija mujer, iba a ser María. O sea, en el lugar de Juan o en el lugar de Gusti. Yo después perdí un embarazo, después de Gusti, que fue re loco, porque en realidad yo siempre pensaba que ellos eran dos nomás, y digo, tendría que tener otro hijo. No quería que toda la carga, sin saber la independencia que iba a tener Gusti después, cayera sobre Juan. Entonces digo, si son tres, capaz que, viste, está como más repartida. ¿Viste esas cosas que uno piensa? Bueno, entonces no fue buscado el embarazo. Yo quedé embarazada, Gusti tenía 6, estábamos en Olavarría, y Juan estaba feliz que iba a tener otro hermano. Cuando se lo comentamos a Gusti me dijo, ¿para qué si yo ya tengo uno? Ay, qué lindo. Y después lo perdí. Y bueno, y haciendo, viste, uno a veces con estas cosas de las energías y qué sé yo, abrí los registros una vez y me dijeron que yo estaba destinada a no tener hijas mujeres, y que ese hijo que yo perdí era una mujer. Mira. Qué sé yo, esas cosas que... Gusti tiene un accidente al año de vida, año y medio, ¿cómo fue? En realidad Gusti fue re precoz en todo. Gusti nació con metatarso varo, que es el piecito medio doblado para adentro. ¿Los que le ponen ese arnés en la cadera? No, porque era el pie. Él cuando pisaba se le iba medio como para adentro.
en uno de los controles con el pediatra, me dice, mira, es normal y de tan chiquito si le pones un yesito se le corrige. Tenía 4 meses, le pusimos el yeso y empezó a gatear con el yeso. Porque imagínate que... A los 4 meses, ¿sabes? 4 meses. ¿Quién gatea a los 4 Nadie. meses? Nadie. Encima mi hijo mayor había sido súper tranqui. Juan era súper tranqui, ya tenía 3 años y medio en ese momento. Jamás un golpe, jamás nada. Juan lo ponía y le decías, no toques esto, y no lo tocaba. Y el Y de golpe apareció que era terrible. Bueno, empezó a gatear a los 4 y a los 8 caminó. ¡Wow! Que yo Sí. digo, era una cosita así, que aparte me tocaba todo. No hablaba porque no necesitaba, porque él iba donde quería. Para los que no entienden, a ver, hay una frase que es al año andando, a los 2 hablando. O sea, como que al año, un bebé, a partir del año empieza a caminar, año y 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero no a los 8 meses. Claro, muy precoz. Y no le interesaba hablar, porque él por señas o iba directamente. Lo que bueno, era bravo, son los partidos. Más de una vez un árbitro me lo tenía que traer porque se me metía en la cancha. Llegó un punto que ya no lo llevaba mucho porque era indio. Siempre tuvo mucha personalidad. Sí, él hacía lo que quería. Yo lloraba, me acuerdo, que después me sentía mal porque digo, ¿para qué si yo estaba tan tranquila? ¿Para qué tuvo que ir? Y bueno, pero nada, o sea, lidiaba con algunas cosas, pero... Y cuando tenía 1 año y medio, habíamos terminado de almorzar y él saltaba de una sillita de plástico al piso con mi marido, y en una de las veces que saltó quedó como en 4 patas y no se podía parar. Entonces Gustavo le decía, Gusti, al principio, ¿qué pensaba? Sí, que estaba jugando. Sí, o que se podría haber fisurado, Sí. como saltaba, ¿viste? Entonces yo vivía estábamos en Córdoba, Gustavo jugaba en Atenas en ese momento. A una cuadra tenía la Natividad, que era una clínica donde tenía mi pediatra. Bueno, llegamos, lo evaluaron, él en ese momento todavía tenía reflejos, que yo me dice, llévalo a dormir la siesta, cuando se levante tráelo y lo vemos. Como que era raro, pero... Bueno, ya cuando yo lo despierto de la siesta me di cuenta que algo pasaba, porque no tenía tanta estabilidad incluso. Y bueno, fue en 8 horas de no poder pararse, una parálisis hasta abajo de los brazos, infectólogo, médico. Imagínate, tenía 1 año y medio, terapia. Mi cuñado, que era médico, entrar a la habitación y decirme, roguemos que esto no siga subiendo, o sea, recemos. No sé, bueno. ¿Qué es una bacteria? No. Después, porque en ese momento no hubo diagnóstico, no me supieron decir, había como una lesión en la médula, pero me decían que podía ser Guillain-Barré, que es un virus, Sí. mielitis, Sí. bueno, millones de cosas que yo nunca había escuchado. Pensé que nosotros teníamos 26 años. De estar almorzando, jugando con su papá Nada. a la hora y media. Un segundo, vi un nene hiperactivo. Y sin que pase nada, porque bueno, no hubo un Nada, accidente. no, un- claro, que vos lo razonás Sí. diferente. Sí, es Nada, como- de la nada no pudo caminar. Así que bueno, fue como que no sé si éramos tan conscientes en ese momento. Y mi cuñado, que era médico, me dice, mira, yo tengo un pediatra que estuvo en un centro de rehabilitación para niños en Charlottesville, Virginia. Fuimos a ver a este pediatra, había un médico argentino en ese lugar, bueno, fue todo una odisea, pero nosotros en ese momento no teníamos un mango, habíamos ahorrado $30,000, me acuerdo, de los 4 años desde profesional de mi marido, y el día de internación en esa clínica nos salía 3,000. Uf, No nos importa, yo dije, vamos. sí. Y bueno, allá fuimos con un montón de cosas que nos pasó, porque llegué yo quise hacer todo sin que mi papá estaba muy pendiente de todo siempre. Pero estabas cuidando a tu papá también. O sea, no solo estabas con la situación de tu hijo, sino que estabas viendo a tu entorno cómo reaccionaba frente a esta Pero noticia. claro, Sí. entonces era, bueno, lo resolvemos nosotros. En el pasaporte me lo pusieron a Agustín en la visa, Sí. con el mío, resulta que no, que lo tenía. Entonces yo llego el día de que viajábamos Al aeropuerto. a Ezeiza, con toda la situación Sí, sí. que veníamos, y me dice, mira, no puedes viajar porque, digo, pero a mí me están esperando allá. No. Y mi viejo bicho que viajaba y tenía
Cuando él me deja en el aeropuerto de Córdoba, dice, esta chica no va a poder viajar. No sé qué hizo, porque nunca se lo pregunté. Cuando yo me estaba yendo del aeropuerto y al otro día ir al consulado. a hacer todo el tramiterio, siento que por el megáfono me llamaban, Fiandrina, no sé qué. Bueno, no sé a quién tocó, pero el avión se retrasó para que nosotros pudimos subir y viajamos. Ay, qué lindo. No, fue re loco, que yo digo, ¿cómo nunca le pregunté qué hizo? Debe haber tenido algún contacto, no importa, algo, pero lo logró. Pero me logró que me suban el avión. Porque además, me imagino de todo lo que venías, de repente es eso lo que te derrama por sí, otra cosa sí, más me va a pasar. Sí. ¿Entendés? ¿Viste? Es como nada, y allá llegamos, unos divinos todos, era una universidad. Nos consiguieron, nosotros paramos en la casa de Ronald McDonald para que no gastáramos en un hotel, que pagábamos un mínimo, y había otras familias en igualdad de condiciones. Sí, acá existe también al lado del Garrahan. Claro, después me enteré de eso, en ese momento ni sabía que existía. Y nada, y ahí después de varios días nos dijeron que no era un virus, que era un infarto de médula, él se le rompió una venita como si fuera un aneurisma en el cerebro, pero en la médula, que las posibilidades de recuperación eran menores que si hubiese tenido un virus, pero que era un niño, había que estimularlo y había que ver de qué le deparaba el futuro. Y que nosotros, si hacía falta, nos íbamos a quedar hasta que él necesitara. Ellos me dijeron, la rehabilitación que vos la haces allá, acá la puedes hacer allá. Tal vez esos $30.000 simbólicos, ¿no? Que eran todo, sirvieron para que con certeza en algún punto te dijeran algo que te permitió seguir viviendo. Yo necesitaba. Exacto. O sea, que fue durísimo. Durísimo. Entender de que había una realidad que no iba a cambiar. Gusti no iba a volver a caminar. De hecho, yo le escribí una carta a mis viejos, sobre todo a mi papá. Ay, sí. Porque nunca lo asumió. Mi viejo se murió sin poder verlo brillar. Lo ve. Estoy segura. Lo ve. Pero bueno, si él hubiese estado vivo, desencantado verlo. Aparte mi viejo era viajado, iba a todos lados, o sea, entrar a Roland Garros con Gusti, que te lleve él, ¿verdad? Tiene el mismo nombre, entró, jugó y ganó. Sí, fue muy fuerte. Pero bueno, en esa carta yo digo, hay una realidad que no va a cambiar. O sea, tenemos que asumir esto que pasó y empezar a vivir, porque también en la desesperación, no te puedo decir, hemos ido a cuanto cura sanador, chanta que había dando vuelta. Uno busca. Vos decís, bueno, que alguien me diga algo que yo quiero escuchar, ¿viste? Y no, en realidad no iba a volver a caminar. Nancy, vos te das cuenta que vos, que eras la protagonista de... El personaje, el protagonista era Gusti, pero era Bebé. La siguiente en la línea de protagonismo eras vos, y vos estabas preocupado por cómo reaccionaba todo el entorno. El entorno estaba preocupado por vos. Sí. Pero vos sabés que es re loco, porque yo no tengo registro de, por ejemplo, sí mi papá porque está muy presente, pero del resto, y de acuerdo. Como que se ve que estaba enfocada. Sí, me acuerdo de mi abuela, de verla entrar a la clínica, y creo que fue con la única que me largué a llorar, porque la enfermera me dijo, vos sabés que este nene va a salir, se morían niños alrededor, y yo era como que en mi cabeza no había... No había esa posibilidad. No. O por lo menos no la analizaba como posibilidad. O con mi marido, no la analizábamos. Y una enfermera un día me decía, este chico va a salir, porque vos estuve tan fuerte a vos. Es que sí. Que se ve que yo de alguna forma le transmitía, qué sé yo. O sea. Y cambió la personalidad de ese Gusti inquieto, porque tenía 1 año y medio, o sea, siguió siendo exactamente igual. Mirá lo que pasó, salimos de la clínica, que eso se lo cuento siempre cuando hablo de esto. Llegamos al departamento, estaba Juan y yo tenía a Sarita, que era una señora que me ayudaba con ellos. Le pusimos una alfombrita en el piso, una almohada, y porque él no tenía mucho como equilibrio, sí. Porque su después fue como mejorando, pero al principio era para hasta acá, entonces hasta abajo, hasta el pecho más o menos. Exacto, no se podía sostener. Entonces como que lo apoyamos frente al televisor, qué sé yo. Él nos miró, roló, apoyó los codos en el piso y salió reptando porque no podía gatear. Y
como diciendo, si ustedes se piensan que yo me voy a quedar acá, Sí. echadito, quieto, olvídense. O sea, no me lo dijo, No, pero te lo hizo me saber. lo mostró. Sí. Y bueno, y fue a partir de ahí que nos dimos cuenta que no era que era especial. Especial. Sí, maravillosamente, muy Exacto, fuerte, muy exacto. sólido, o sea, que no lo iban a derrumbar. Hijo mayor, Juan, cuando... ¿Cómo fue para él también, no? Fue Porque es que su hermano... Sí, y recién ahora, mira vos, ellos están como blanqueando cosas. La primera vez que Juan habló yo siempre sentí que si alguien se dio protagonismo en mi familia era Juan. Porque de golpe, de ser el primer nieto, de que toda la atención estaba puesta sobre él, apareció que encima de que tenía una personalidad con toda esta situación, y fue como que el foco estuvo mucho tiempo puesto ahí, sobre todo por los signos de pregunta, porque no sabíamos cómo iba a ser. No tengo registro de que Juan me haya pedido ayuda para el colegio, o sea, Siempre como que resolvió. corrió y dijo, bueno, pero yo sentía como que, y Agusti siempre le encantó ser el centro Y sí. y tener la atención, entonces, y el otro un perfil más bajo, entonces, como que había una cosa ahí que... Es difícil criar muchas veces un hijo que brilla mucho y con otro, o que brilla para la mirada ajena, que llegas a un lugar y te dicen el campeón o el bueno. Imagínate para Juan, que además No, pero Juan brilló antes que Gusti. Entonces Gusti siempre dice, y de hecho hace poco tuvieron un podcast de ellos, hicieron un podcast, y y Gusti le blanqueó a Juan de que él, o sea, como que su motivador era su hermano. era su hermano y que siempre quiso ser mejor que él. Amor. Porque Juan se destacaba muchísimo en su deporte. Juan fue selección argentina, Sí, después crack. fue MVP en Estados Unidos, en Un su genio. universidad, o sea, no, Sí, sí, se sí. re destacaba. Entonces como que Gus dijo, yo no voy a hacer menos. Ay, qué lindo, como su hermano... Pero no mal, ¿entendés? No. Pero bueno, también yo no sabía qué le pasaba a Juan, y Juan los otros días en esta charla le dijo, porque si a vos te daba, como había como una competencia, Sana. y Juan le dijo, sí, yo nunca te vi en inferioridad de condiciones, si jugábamos a algo yo te quería ganar, pero nunca sentí que cedí protagonismo, porque nuestra realidad era esta, o sea, siempre sentí que, bueno, esta era nuestra familia, por ahí se tenía que lidiar con cosas de afuera, Sí. pero no con lo que pasaba en casa, porque nosotros tampoco hacíamos diferencia de que, pobrecito, no, jamás. Si hay algo que teníamos claro, era que, porque yo conocía gente discapacitada, así no quería que fuera resentido, ni él ni nosotros, y que fuera feliz. No importaba como sin bastón, en silla de ruedas, en el piso. Esos eran nuestros objetivos con Gusti. Y a nivel familiar, o sea, con ellos, digamos. Ha sido una madre maravillosa, muy profunda, muy inteligente, porque esto es 30 años atrás, donde no se tomaba tanta conciencia. No me voy a dar el mérito porque tengo un compañero que... Los dos, pero sí. En este momento por ahí hay más información sobre todos estos tipos de comparaciones, biodecodificación, pero en ese momento fue instintivo, ¿no? Sí, no sé qué fue. Pero fue. Pero porque era también, Gusti por ahí te decía, le decía a mi marido, era tener la respuesta justa porque él demandaba, decía, imagínate si iban en el auto y decía, imagínate si yo la pudiera volcar. Y mi marido era como que le estaban clavando un puñal, porque nunca. Entonces Gustavo lo miraba y le decía, bueno, pero vos siempre era decir, vos podés hacer otras cosas. Obvio. Y él te decía, sí, ya sé que yo puedo hacer otras cosas, pero imagínate cómo sería si yo la pudiera volcar. Entonces era también, estar fuerte. Fortalecerte y contestar y buscar la respuesta. Creo que por suerte no nos caíamos, porque hemos tenido nuestros momentos, no nos caíamos los dos a la vez. Siempre coincidieron y siempre, porque yo imagino cuando pasan este tipo de cosas en las familias, muchas veces la pareja también está en riesgo. Perdón que me meta ahí, pero porque uno reacciona de una manera y el otro reacciona del otro y eso te separa. ¿Los unió a ustedes el mismo con vos también? Yo creo como vos que cuando pasa situaciones tan extremas, o te unen o te separa. Y bueno, creo que por suerte a nosotros nos unió también, hicimos mucho para que
para que todo esto no repercutiera, me acuerdo que nuestro primer psicólogo, porque nosotros veníamos, él jugaba al básquet y estaba de ser súper regular y que yo sé, imagínate, después de esto tenía para ir un partido bueno, 5 malos. Sí. Jugaba en Boca encima, la gente lo lexiaba por ahí, ¿viste? Era durísimo. No saben una mierda de lo que está pasando. Entonces yo decía, esta gente no entiende. Y no. Entonces, bueno, y él decía, no, yo voy a salir, y cada vez yo veía que se hundía más, pues yo le digo, vamos a hacer terapia porque acá nos hundimos todos y te hundimos también, o sea. Sí. Bueno, y nuestro primer psicólogo, primero cuando empezamos a hablar, que debo haber empezado a hablar yo. Fueron los dos juntos. Fuimos todos, los 4, la primera vez. Y él me frena y me dice, esto no te pasó a vos, esto le pasó a Gusti, esto que vos me estás hablando. Entonces, acá el que va a tener que vivir toda la vida con esto es él. En todo caso, ustedes lo acompañarán, pero esto le pasó a él, porque se ve que yo... Hablabas en primera persona. Claro, porque me pasó, no me acuerdo si decía no, pero bueno, eso fue el primer cimbronazo. Entonces, bueno, y después de que todo lo que sintiéramos fuera compartido, porque Juan había empezado a comerse las uñas, viste, qué sé yo, entonces me dice, él está viviendo lo mismo que están viviendo ustedes, entonces si tienen ganas de llorar, lloren todos juntos, no lo excluyan a él de eso. Y otra cosa que me dijo, andate de tu casa 1 vez o 2 veces por semana. Yo tenía una chica cama adentro que mi ¿Sarita? Mamá, no, esta era otra. Porque de Córdoba a Gustavo le rescinden el contrato porque consideraron que era un jugador con problemas. Entonces ¿Vos me estás cargando que así reaccionó el club? El club nos dejó en banda. Pero qué cruel. Porque Gusti se enferma jugando playoff. Ellos tenían un equipazo. Si Gusti los enfermaba, Atenas salía campeón porque fue muy movilizador para todo el equipo lo que nos pasó a nosotros. Pero ¿cómo no? A ver, porque además vuelvo a lo mismo. De un instante para el otro, sin nada, o sea... aparte Gusti era la mascota porque vivía en el club. Terrible. Sí, duro. No, terrible que Atenas no se haya dado cuenta, sí. Loco. Que sí. Es como... Después volvimos, ay, qué lindo. Pero nunca lo vieron. Ellos no, como que obviamente. Pero, y bueno, y nosotros, y Gustavo, no, como que gracias a Dios no es rencoroso y sintió que era un desafío personal y volvió como asistente. Porque son maravillosos, porque no se crió con resentimiento. Exacto, pero bueno, en su momento fue duro. Entonces, bueno, había que seguir. No me acuerdo por qué. Por Boca, por el... bueno, esto de que, viste, claro, había que... Entonces el psicólogo me dijo, vas a ver que les va a hacer bien a ustedes y a tu hijo, que se vaya, que lo dejáramos. Un ratito con la persona. Claro, se llamaba, era una chica que tenía seguro 20 años en ese momento. Mi suegra y mi mamá era de Río Tercero, donde éramos nosotros. Cuando yo me vengo a Buenos Aires, porque le recién le contrató una Atenas, nosotros nos vamos a hacer el tratamiento a Augusta, Estados Unidos. Cuando volvemos, lo contrata Boca. Sí. Había que venir a Buenos Aires. Que yo, las veces que había venido, era con mi viejo, andaba con me acuerdo la guía... Filcar. No. ¿Cómo se llamaba la guía? Era, sí, ya me acuerdo, con mapas, que era como un Google Maps, pero en un libro. En un librito. Sí. La guía, ¿cómo sí, se Bueno, ya nos vamos a acordar. Y claro, se me daba vuelta el obelisco, se me daba vuelta, yo tenía que llevarlo a rehabilitación, porque todo esa parte me tocaba a mí, porque Gustavo entrenaba. Bueno, entonces mi mamá y mi suegra, muy sabias, me buscaron sin que yo supiera, un día me llaman y me dice, va a ir, anda al aeropuerto, a la terminal, que llega Caro. El mejor regalo del... Claro, era para que la tuviera cama adentro. Yo le decía, ¿para qué cama adentro? Y la verdad que fue... Y sí. La tuve 4 años, creo, pero la verdad fue lo mejor. Bueno, ¿por qué siempre las madres sabemos qué es lo que nuestro hijo necesita? Porque tal vez era eso. Vieron ellas, sí. Sí, y Caro te dio una tranquilidad y te liberaba de un montón de... No había celulares en esa época, o sea que yo a veces me iba a los partidos, ella se quedaba con los chicos, y yo digo, la verdad... El rol de las mujeres. Sí, pero bueno. Sí,
mirá quién fue la persona que te dio la tranquilidad para seguir adelante, para poder... Sí. Wow, maravilloso. ¿Cómo llega Gusti al deporte y al tenis, no? Él jugaba al básquet, ¿y cómo llega al tenis y por qué? Nosotros veíamos que era habilidoso. Sí. Vos no relacionas 20 años atrás menos discapacidad con deporte. O sea, yo decía, qué ironía, este chico nace en esta familia donde no El sé, deporte es... era lo cotidiano. Sí. Pero bueno, él se tiraba al piso. Yo no tenía vergüenza de ni me molestaba de cómo fuera la mirada del otro. Si él estaba feliz, no me importa. De hecho, mi viejo, ¿qué hacen los niños en los partidos de básquet en el entretiempo? Se meten en la cancha. Él no podía. Entonces un día cae mi papá con una patineta que la había como acolchado. Entonces se ponía boca abajo en la patineta, le quedaban los bracitos al costado y con eso iba... Como si fuera un 100 pies. Exacto. Mi amor. Iba por toda la cancha, podía hacer lo que hacían los demás. Entonces como que siempre le buscábamos la vuelta y él iba. Pero bueno, había que seguir. Y ¿Vos me preguntaste algo? ¿cómo llegó al tenis? Eso. Y veíamos que como que facilidad. Muy habilidoso. Juan empezó a destacarse y él después era con la sillita de ¿Cuánto tardó? ¿A qué edad incorpora ya su sillita y tiene esa movilidad? Pues, como era tan chiquito, al principio andaba en un paragüita, en un cochecito, paslito, claro. Pero en algún momento había que incorporar la silla. Él al principio caminó con canadiense. Sí, perfecto. Tenía unas valvas largas que le sostenían la rodilla. Pudo, porque no sabíamos, como su lesión era medio alta, no sabíamos si iba a poder. Y bueno, la primer silla que tuvo, se la trajo mi papá, me acuerdo. De afuera. Él vio una sillita chiquita, le pareció que le iba a servir y la trajo, y de hecho fue... lo que pasa que era de las comunes que vos lo llevabas. Sí. No le permitía ser independiente. Claro, digamos. sí, se movía igual, pero bueno, él usaba más los bastones en ese momento. Aparte que era buenísimo para su hiperestación, para su crecimiento. O sea, era importante que él se parara. Que fortaleciera los brazos, me imagino. Aparte le iba para todos lados con eso. Se manejaba bien. Cuando empieza un día dice que quería... Yo tomaba clase de tenis, le damos en Olavarria. Y me dice, ma, habla con tu profe de tenis, 6 años tenía, habla con tu profe de tenis que yo quiero jugar al tenis. Entonces yo le digo, íbamos en el auto, me acuerdo que estaba yendo del club y le digo, ay, Gusti, ¿te parece? Sí, ma, sí, ya me lo imaginé, así que... Bueno, por supuesto que mi viejo, cuando se enteró... Estoy enamorada de tu papá. Sí. En uno de él todos los años se iba 1 o 2 meses a Miami, se trae una silla deportiva que era con las ruedas inclinadas. Y esa fue su 21ª silla hasta que después empezó. Pero bueno, con eso le permitía. Entonces hablé con mi profe de tenis en Olavarria y se llama Roberto, porque existe todavía, Roberto Fresta. Y le digo, mira, Robert, no te asustes, Gusti quiere jugar al tenis. Y él, un santo, porque me dijo, mira, yo sé que existe, nunca lo vi, déjame que averigüe un poco. Y bueno, empezaron en la cancha de pádel, que en ese momento estaba como en auge. Y después, a los 2 meses, yo estaba en la escuelita de tenis con los chicos convencionales y él era uno más jugando el tenis. Wow. De ahí nos vamos a Bahía Blanca, que cuando llego, yo dije, bueno, me fui a un gimnasio donde había escuelita de tenis. Y me dicen, ¿y qué van a pensar los papás de los otros chicos que haya un chico en silla de ruedas? Y no me lo aceptaron. ¿Vos? ¿En dónde, perdón? En Bahía Blanca. Qué duro que es enfrentarse con gente limitada. Tuve muchas situaciones de esas, pero bueno, esta fue una de las tantas. Que por suerte es como que, bueno, listo, a otra cosa. Buscamos un profe individual y tomaba clases individuales. Como que no me habrá molestado, pero no me enrosqué. Como dije, bueno, no le diste importancia, por lo menos en la casa no se habló del tema, se buscó otra opción. No, y como que no quedábamos en eso. Yo no me olvido. Sí, pero ni idea. Pero avanzaba. Sí. Y bueno, y
nada, y después estábamos en Mar del Plata y iba a la escuelita de Bettina Fulco. Sí, la conozco. Y ella se acuerda de Gusti. Y como no acordarse, porque a ver, Claro, pero en ese momento ni yo quiero contextualizar algo. En Olavarría, hace 25 años, porque no es que hoy vos pones en Google o ves Wimbledon, ves el tenis adaptado, pero este chico no sabía ni que existía. No estaba tenis común. Es impresionante la cabeza. Él iba a ganar un Gran Slam, pero viéndolo a Gaudio y a Coria. Sí, porque era sí. ¿Qué? Nosotros veíamos tenis en casa, pero en realidad porque él primero jugó el básquet, No. Pero ¿qué pasaba? En Mar del Plata había un equipo de básquet que eran toda gente muy grande. Él era un cara dura, como era en su vida. Claro, no les pasaba la pelota, lo odiaban. Y se ve que alguien no le ha dicho algo, que yo de hecho fue selección argentina sub-21 de básquet. Crack. Que eso es lo que mi papá pudo ver. Y él dijo, bueno, listo, este chico va a poder hacer. Como que se murió tranquilo después de eso. Y nada, pero él le encantaba ser protagonista. Y el tenis era individual. Y el tema del básquet es que después nosotros nos vamos a Río Tercero, necesitas 10 personas en la misma situación para poder entrenarlo. Y con el tenis él se iba al frontón y le jugaba, me acuerdo estábamos en el club y él te jugó un partidito. A cualquiera que pasaba le jugaba un partidito. Que muchos porque ¿cómo le iban a decir que no? Y después lo cagaba a palos. No, igual lo cagaban a palo a él porque eran parados, pero a él no le importaba. Con cualquiera. Él a cualquiera le jugaba un partidito. Qué impresionante. ¿Lo podrías definir con una palabra? No hay imposibles para él. Como que todo lo puede. Wow. Poderoso. Poderoso sería. Sí. El verdadero el empoderamiento bien visto desde. Sí, aparte luminoso también. Angelado. Sí, porque irradia buena energía. Sí, que ahora está pasando un momento particular, tuvo ataques de pánico y qué sé yo, después de un episodio que tuvo, que se dio cuenta que no es un superhéroe, que también le pueden pasar cosas a él, pero siempre sus precauciones eran con nosotros, sus miedos, no con él. ¿De quién lo habrá aprendido? Pero bueno, es como que es la primera vez que lo veo vulnerable y me costó y me cuesta, que va a salir y está saliendo, pero bueno, es como que él nos acostumbró a que todo lo resolvía. Sí, pero te quiero decir algo que me dijiste hace un rato. Él es igual a todos nosotros, no es diferente a nadie. Entonces estas cosas nos están pasando a todos. Sí. Post pandemia. Sí. ¿Fuiste una mamá exigente? Sí, soy exigente. ¿Sabés que todas? Las que entrevistamos, todas. Sí. Tremendamente Sí, que por ahí lo vivís con un poco de culpa, porque vos decís, yo como que muy firme en mis ¿entendés? Por ejemplo, no se transaba con el colegio, había cosas con las que no se transaba, después podían hacer lo que quisieran, pero yo siempre les decía, no sean mediocres con sus sueños. Sueñen alto. Una mamá que entrevistamos, vos apuntá al sol que aunque sea vas a caer en una estrella. Mira, me encantó esa divina. frase. Bueno, yo les decía, sueñen alto que para bajar hay tiempo, no sean mediocres con sus sueños. Wow. Y los dos, nunca me imaginé que iba a ser tanto, que iba a ser tan alto, pero No le quedó nada por conseguir. A ver, llegó lo más alto que puede llegar un deportista, tenista en su vida. En su deporte, sí. Él tiene, su próximo desafío es la paternidad. Él quiere ser papá. ¿Lo va a lograr? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue el enamorarse? ¿A qué edad? ¿Cómo le nació el amor a Gusti? Yo creo que Flor es tan especial como Gusti. Es esto que te contaba recién bueno, ya va a aparecer la persona que va a encajar con vos. ¿Le gustaban las chicas mucho desde muy chiquito? No sé, él tiene la autoestima muy alta, ¿entendés? Entonces él nunca, y como con esto de que él no se veía diferente, y le gustaba la más linda, ¿viste? Físicamente. Sí. No sé si Sí, pero la más linda siempre se creía la linda. Claro, es difícil eso. Era media tonta la más linda, entonces
Por eso yo le decía, bueno, una tonta no se te va a acercar, vos vas a tener esa ventaja. No se te va a acercar cualquiera, de que se te acerque es porque va a ser tan especial como vos. Y así fue. Vos pensás que en Río Tercero nos conocemos todos, ella es de Río Tercero, sus papás también. Claro, y lo hablé con la mamá la primera vez que tuvimos como una charla. A ver, para la mamá... Porque yo un día íbamos caminando después que nos habíamos enterado de que ellos estaban... Qué loco para las dos. Iba caminando con mi marido y yo le digo, ay, yo no quiero que Gusti sufra y todo este tema me da un poco de miedo. Y Gustavo me decía, Gusti es especial. Y digo, sí, pero es especial para nosotros, que es nuestro hijo. No sé cómo lo ven los demás. Y la primera vez que me senté a tomar un café con Cristina, que es la mamá de Flor, le digo, yo sé que vos, si te imaginabas un novio para tu hija, no era como Gusti, seguro. Pero bueno, evidentemente es más fuerte que lo que nosotros podemos suponer, porque ellos estaban firmes. Esto tenía que ver con que habían empezado, sí, se habían enamorado, con todo lo que eso implica. Exacto. Y bueno, y un día me dice Gusti, la mamá de Flor quiere hablar con vos. Y bueno, y ahí fuimos y nos sentamos a charlar. Ay, qué lindo. Pero tenían 16 y 14 ellos. Que yo estaba tranquilo porque Gusti en silla de ruedas, ella pendeja. Sí. Todo se va atrás. Sí, no se atrasó. No, Gusti era igual que el resto. Exacto. A ver, ¿a qué se le daba valor en tu casa? ¿En lo de tu papá? ¿En lo de sus abuelos? ¿Cómo lo criaste? ¿Qué era importante? Y mi marido es la persona más noble que pude haber conocido alguna vez. Es esas personas que, no, pero aparte que siempre piensa bien del otro, ¿viste? Pues yo soy más enroscada, por ahí soy mujer. Sí, sí. Desconfío más. Sí. Y ha sido así en su vida. Y han tenido la suerte ellos de tener este papa. Ay, sí, pero porque es una persona maravillosa, como vos. Vos sos una mujer maravillosa. Y tu papá ni te lo cuento. Yo estoy perdidamente enamorada de tu papá. Sí. A ver, entonces es como que... son un ejemplo del que se puede todo. Porque debe haber sido... Yo me estoy imaginando tu piel en el momento que lo viste entrar en una final de Gran Slam. A ese chico que saltando en un mediodía de domingo le cambió. Sí, todo lo que vino después, ni en los sueños. No me lo podía haber imaginado nunca. Porque yo quería que fuera feliz. Es feliz con Flor, es feliz con su deporte. Ay, qué lindo. Sí. Por eso, esa es mi tranquilidad. Mira, él cuando conoce a Flor hubo un momento que, claro, tenía su novio, tenía que viajar, competir. Sí. Y hubo un momento donde él planteó, y quiero hacer una vida normal, no sé si quiero seguir jugando al tenis. Tenía 16 y nosotros nos plantamos y le dijimos, mira, Flor te conoció así. Y que vos estés las 24 horas del día con Flor no garantiza que esta relación no se vaya a gastar o que vaya a funcionar. Porque vos sos esto. Y esta es tu vida. Vos no podés hoy... Mira, hicimos como un trato, dijimos hasta los 18 que... O sea, vos tenés que seguir con esto porque es tu vida, es tu pasión. Y bueno, y si a los 18 vos decís, bueno, nosotros nos corremos y vos harás la vida normal que vos decís que tenés que hacer. Y después de lo que le pasó y cómo se repuso y cómo salió adelante, ¿qué cosas lo volteaban? Porque yo estoy pensando en mi hija que a veces perder un partido de tenis que no puede perder genera una crisis interna muy fuerte. A ver, ¿cómo lo debe haber ayudado también para la competencia? Pero bueno, en realidad no. ¿Qué cosas le costaba perder a Gusti? Sí. Es humano. Sí, yo creo que la gran capacidad que tiene es que da vuelta a la página rápida. Él se enoja, se embola. Mucho, porque es pasional, y como con objetivos tan altos, cuando no los cumple, bueno, obviamente.
pero bueno, como que no se frustra, creo. Como que, bueno, el otro lo hizo mejor y tengo que yo trabajar algunas cosas y hemos tratado de cuidar el entorno y siempre tenía un entrenador muy exigente. Yo no era el que más quería del grupo. Lo sentías demasiado duro. Sí, y nosotros siempre hemos sido prácticos de más allá de la competición y todo el disfrute, en pasarla bien. Intentamos en nuestra vida pasarla bien, viste, que a pesar de las cosas que nos pasaban, el objetivo era el mismo, ser feliz, buscar el bienestar, o sea, no hacer drama por cosas que... No flagelarse. Exacto. Entonces, como que con ellos lo mismo, con los dos. Y este entrenador, que durante 10 años fue recién ahora, y le está costando soltarlo, ya no está más trabajando con él, pero le ha dejado marcas, huellas. Sí. Que está bien, son relaciones que él eligió y nosotros las respetamos. Ellos lograron muchas cosas con él. Muchísimo. Y no le vamos a sacar el mérito, pero yo hay muchas cosas que las hemos hecho diferentes. Tenía un estilo diferente el tuyo, básicamente. Sí. ¿Cómo son los Grand Slam de Gusti? ¿Son iguales que los de Roger? O sea, ganaron, creo que el año que ganó Gusti Wimbledon, ¿te acordás quién fue el campeón en la disciplina? Roger. Bueno, fue campeón con Roger. ¿Son parecidos? De hecho, Roger tuvo su fiesta. Cuando Gusti gana Wimbledon, festejamos en un restaurante, no fue a la fiesta, porque le permitían ir solamente con 2 personas invitados, y estaba toda la familia, estaba su hermano con su familia, mi marido y yo. Campeón de Wimbledon. Sí. Y por supuesto Roger fue con todo. No me parece que fue Roger o Djokovic, pero no me parece que era Roger. Fue con todo su staff. Solo 2 personas. Sí. No eran 2 personas. No, eran 35. Entonces Gusti, sin que nadie, porque no se lo hubiésemos pedido, porque era su momento, dijo, yo quiero celebrar esto con mi familia. Entonces no fue a la cena, fue a un restaurante con nosotros a festejar. Es maravilloso. Y entonces, ya que me contás eso, yo te quiero decir y quiero que me lo confirmes si es así. Porque se habla mucho del juego paralímpico o del tenis adaptado, pero muchas veces no va de la mano de lo que se hace, porque en el mismo horario que se programa la final de Roger contra Rafa, se programa la final de tenis adaptado. ¿Es así? Sí. Entonces, obviamente. ¿Quién la va a mirar? O sea, ni en el estadio. A veces la de tenis adaptado empieza un poquito antes, pero la otra empieza a la mitad. Entonces, de hecho, pasa que hay gente que está mirando porque al partido de tenis en silla, vos teniendo acceso al predio podés acceder, como de los juniors. Sí. Obviamente de las finales de los cuando empieza el otro, sí. Entonces hay mucha gente que está dando vueltas, sí, se pone a mirar el partido, pero cuando arranca el otro, tickets para ver el otro partido que podrían, con tan poco, porque yo no te estoy diciendo es una logística que podrían ganar mejor. Ojalá que alguien lo escuche y que se dé cuenta, porque con tan poco siempre se habla de mucho dinero, no, cambiame el horario, nada más. Vos hablamos de que tiene que tener más visibilidad, pero sí, la tenés que dar. Exacto. Y te puedo asegurar que vos una vez que ves un partido de buen nivel de tenis en silla, es divertido, es atrapante. Súper. Entonces también necesitan que se les ponga un poco de 100% de apoyo. Y hay intereses en las marcas por relacionarse en el tema de publicidad. Está bueno. ¿Hay o siempre tienen que ser marcas de productos para tenis adaptado? No, hay. Cuando Gusti empezó era como que le tocó hacer el caminito a él, me parece, más en un país donde el deporte adaptado no estaba en el radar, no, porque es así, es la realidad. No sé, yo me acuerdo, hay un periodista que no voy a saber el nombre, en Twitter, que una vez hablaba de carisma de los deportistas, que él consideraba que podían llegar a tener por sí, esta luz que sí tienen, y lo nombró. Es que sí. Pero bueno, el tema era de que había que ver que hubiera marcas o interés en
en alguien que mostraba el tenis de una manera diferente, o que hacía el tenis de una manera diferente. A ver, el deporte es superación. ¿Qué más que Pero el año que Gusti se tenía que ganar el Olimpia de Oro no se lo dieron, ¿entendés? Acá en Argentina, entonces, porque ¿cómo le íbamos a entender? Vos supones que el prejuicio es como que parecía que no es meritorio como el de que juegan en tenis convencional. Pareciera, yo sé que sí. Gusti es un deportista, solo que hace el deporte de una forma diferente. Pero es un deportista, es un tenista. Cuando ponen la terna de discapacidad, o sea, no separan cuando hacen los Olimpia. Gusti dijo, yo prefiero perder en una terna de tenis. ¿Por qué le tienen que poner una terna Pero no es una terna donde lo único que tenemos en común es la discapacidad. Pero además, porque a ellos ponen preguntan en la federación quiénes son los que se destacaron. Bueno, 3, pero uno que hace tenis, Gusti que hace tenis, otro que hace bocho y otro que hace natación, y no tiene nada que ver un deporte con el otro, ni el esfuerzo es el mismo, son deportes diferentes. Entonces hace una terna o de 3 en silla de rueda, o poner la silla en la terna de tenis, aunque no le gane. No, Nancy, se sigue diciendo que en la Argentina no hubo un tenista número 1 del mundo. Lo siguen mencionando no, que Vilas está luchando por ser el número 1. O termina en los Grand Slam, que como Gusti juega la segunda semana. Sí. O sea, porque como los juniors. Exacto, juegan la segunda semana. Entonces, cuando pierden los argentinos en la primera, dice, ya no quedan argentinos en Roland Garros. Bueno, y todavía no empezó a jugar. Es una locura. ¿Qué admiras de Gusti hoy, en la actualidad? Recién te comentaba que a él le tocó, está transitando una situación complicada, estuvo con ataque de pánico, te lo comento porque él lo ha hablado también. Sí. Y es la primera vez que lo veo vulnerable, pero como que su entereza, esta cosa de decir, bueno, esto tampoco va a poder conmigo y yo le voy a encontrar la vuelta. Esta cosa de no bajar los brazos nunca, sus metas siempre son como altas y va por eso, más allá de que hoy entiende de que, bueno, el mérito es el transitar ese objetivo. Después el resultado, o sea, es anecdótico. Obviamente que si se da, está buenísimo, pero no quedarse con las ganas de decir, yo quiero volver a ganar cosas importantes, y va por eso y se esfuerza. Él se levanta a las 7 de la mañana. Los otros días me dieron una risa porque yo soy bastante obse con el tema del orden, de los placares de la casa. Y él es varón, ¿viste? Ha hecho lo que pudo. Bueno, su mujer le ayudará. Pero bueno, viste que hoy los chicos son distintos. Cada uno se encarga de lo suyo. No es como nosotros, que yo a mi marido le hacía todo. No, y ellos cada uno hace lo suyo. Por suerte. Sí, está buenísimo. Y me manda una foto de su departamento de Barcelona, el placar, como lo había grabado. Entonces, viste, o me muestra que está cocinando, porque a mí me gusta cocinar, y entonces como que siento que esa es la conexión. A Juan le gusta y él está como incursionando en esto. Entonces son como que me manda y me dice, mira, ma, te sorprenderías de lo que estoy haciendo, mira, qué rico que me salió esta. Entonces como que él se renueva todo el tiempo y... Nancy, me acabas de decir que Gusti es vulnerable recién a los 30 años. Imagínate, sí. Es maravilloso lo que has hecho, te felicito. Tengo 2 preguntas más. ¿Qué crees que le deja Gusti a la sociedad, al mundo? Yo siempre, con esta cosa de que nosotros vivíamos por muchos lugares, que también en su momento, al principio decía, porque cada lugar que llegaba era ver psicólogo nuevo, kinesiólogo nuevo, pediatra nuevo, o sea... Sí, sí. Pero bueno, después con el tiempo uno puede alejarse y ver el panorama de una forma diferente, y soy una convencida de que el que tuvo la posibilidad de conocerlo, Gusti, cambió su mirada con la discapacidad. ¡Wow! Maravilloso. Ni más ni menos. Como la mamá de Gusti Fernández. Cambió. No.
campeón de todo. No. Pero más que nada de Roland Garros, de Wimbledon, o sea, del deporte. Es lo que él por quiere eso, que le digan, no, campeón campeón de la vida. No, campeón. O sea, a ver, campeón. ¿Qué le decís a una mamá joven que tiene un niño que tal vez le ve limitaciones o con tanta información que reciben las mamás jóvenes de hoy, viste la cantidad de cosas que le pueden hacer mal y cuidado? ¿Qué le dirías? Que no le pongan límites a sus hijos. Que los límites los encuentren ellos, que los alienten, que los acompañen. Nosotros no sabíamos cómo iba a ser la vida de Gusti. No es que dijimos, no, este chico tiene que ser campeón de rock. No. Pero bueno, escucharlo. Porque si vos, el día que él me dijo, quiero jugar al tenis, le podría haber dicho, no, vos nunca vas a poder jugar al tenis. Porque pasa, ¿sí? Le pasa a muchos niños. Entonces va a decir, si yo o cuando el primer viaje, que para mí era movilizador, que se iba a Europa solo con su entrenador, y si yo le hubiese cortado esas alas, hubiese sido un infeliz toda su vida, porque no hubiese hecho lo que le gusta. Capaz hubiese hecho otras cosas, pero esta era su pasión. Entonces yo no me hubiese permitido frustrarlo en eso. Entonces que es importante acompañarlos, escucharlos, aunque parezca un delirio a veces lo que proponen, porque bueno, por algo ellos tienen esa claro, esa luz que los lleva aunque parezca que es imposible, aunque parezca que no puede. Nosotros lo veíamos competir y decíamos, este chico nunca va a poder ganarle a... Y le ganó y fue número 1 del mundo, ¿entendés? Y capaz nosotros no estábamos tan convencidos de que podía pasar. Y pasó. Gracias por escuchar Madres de. Esta serie fue grabada en los lugares donde estas madres viven, recuerdan y crían. Nos sentamos a escuchar, sin apuro, a quienes acompañaron sin pedir aplauso. Porque vale la pena escuchar a quien estuvo ahí desde el principio. Una producción de La Nación Play.